Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña desde Ecuador César Febres Cordero, analista internacional. César, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, a las órdenes. César, gracias por acompañarnos hoy también para entender y la audiencia nos pueda acompañar para revisar qué es lo que está sucediendo en las relaciones entre Ecuador y Colombia. Hemos visto anteriormente esta noticia de que aumenta de 3 a 30 dólares la tarifa del transporte del crudo colombiano por el sistema de oleoducto transecuatoriano, conocido como SOTE. Entender por qué está sucediendo esto, entendemos además las tarifas, los aranceles impuestos desde Ecuador a Colombia por el tema en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico. Así es, pero todavía está en debate, a lo mejor nunca lo sabremos a ciencia cierta, qué motivó al presidente Noboa a tomar esta decisión. Es un rumor con bastante fuerza del lado colombiano y del lado ecuatoriano que el tuit en el que el presidente Gustavo Petro pidió la liberación de Jorge Glass motivó al presidente Noboa, lo que significaría que esto simplemente fue una reacción sin mucha planificación por detrás. Otros, en cambio, dicen que esto realmente es parte de la estrategia de seguridad del gobierno y que incluso se lo hace en coordinación con los Estados Unidos, y por eso ha venido recientemente un subsecretario adjunto de Defensa al Ecuador de visita, pero yo no sabría qué tan cierto puede ser eso ahora que el presidente Petro ha acordado visitar la Casa Blanca en febrero. Y claro, no es que las relaciones se hayan normalizado completamente, pero parece que hay una apertura por ese lado de parte de Trump y los Estados Unidos. Hay quienes dicen, o el propio presidente, ¿no?, que esto es una imitación de la forma de hacer política de Donald Trump. Y decía el propio presidente en su primer tuit, empezaba escribiendo: hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones. Invoca el déficit comercial como que si fuera una forma de trampa o de estafa contra el país, al igual que lo hace Donald Trump, con la diferencia de que la economía norteamericana se puede permitir tomar este tipo de medidas y los daños, lo que sufre el consumidor, pues están ahí, y Trump ha reaccionado ante ellos, pero no serían tan grandes como los que podría padecer el Ecuador. Incluso si no se ve escasez de productos por esto, podría haber un aumento del contrabando, más allá del aumento de precios. Ahora, César, entonces podríamos hablar un poco también de las cuestiones ideológicas, por supuesto, con liderazgos muy antagónicos en Colombia y en Ecuador, por supuesto, la relación con Estados Unidos, pero esto podría complicar un poco más las negociaciones entonces. Sin duda, hay expectativas de que en la cumbre de la CAF en Panamá se pueda dar un acercamiento entre Gustavo Petro y Daniel Noboa. Hay quienes lo ponen en duda también. Entre la prensa ecuatoriana hay distintas versiones que circulan. Eh, yo personalmente, y conmigo bastantes dirigentes gremiales, empresariales, sobre todo, que son los que más se han quejado por esta medida, pienso que es sorpresivo, ¿no? Si el presidente Noboa quería tomar una medida para llevar a otro ámbito la presión, para tratar de elevar la atención al tema de la seguridad de la frontera con Colombia, podía ir por medidas más ligeras, ¿no? Reclamos formales, quizá una tasa de seguridad en productos específicos, pero ir por el 30% en general, y claro, provocar la reacción colombiana cortándonos el suministro eléctrico, parece exagerado. Los expertos en el tema eléctrico de Ecuador dicen que, como ha llovido y parece que seguirá lloviendo en nuestras hidroeléctricas, en las áreas de captación de las hidroeléctricas, no estamos bajo un riesgo inminente de apagones y por ende no necesitamos la energía colombiana, pero no sería bueno que el país se malacostumbrase a buscar este tipo de peleas, exponiéndonos a futuro, quizá en peores condiciones, a represalias que sí nos pudiesen costar, por ejemplo, otra vez unas largas jornadas de apagones. Que si no me equivoco, esto sucedió el año pasado, fueron más de 14 horas de apagones. Ahora, en ese contexto, esto podría, digamos, involucrarle así
un costo político al gobierno de Daniel Noboa, entendiendo por supuesto la situación social, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia que se vive en Ecuador, pero también estas relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos. Hemos visto una oposición importante, por supuesto, de Rafael Correa, que incluso veíamos que hacía memes diciéndole mini Trump. Nadie va a salir en este momento a las calles a protestar en solidaridad con Colombia, más allá de los sentimientos de cercanía y afecto que tenemos con la hermana república. No creo que esto vaya a impactar de forma inmediata, pues no lo ha hecho, de hecho, al gobierno. E insisto, bien que esto puede ser, algunos también pensamos que es una posibilidad seria, una forma del presidente Noboa de distraer la atención en Ecuador de escándalos sobre la infiltración de narcotráfico en la justicia, en la fuerza pública, sobre las cifras económicas que el gobierno presenta como muy positivas y algunos lo cuestionan por la metodología con la que se levantaron, distraer de escándalos de corrupción ligados justamente al tema energético. Podría ser eso, pero hay quienes pensamos, claro, esta distracción sea pensada de esa forma o no, esta medida, se la puede revertir. Los aranceles recién entrarían, o la tasa de seguridad, como la llama el presidente Noboa, entrarían en vigencia recién el 1 de febrero. Que bien que el presidente Noboa puede simplemente usar esto para mediatizar la pelea con Colombia unos cuantos días y levantar las medidas antes de que nos afecten. Por eso yo advierto más bien el peligro de que nos mal acostumbremos a asumir estos riesgos. Porque como digo, el presidente puede retirar la medida justo antes de que haya escasez en algún insumo médico, por ejemplo, o de que se den los precios en la frontera y afecte a las comunidades y a los comerciantes, o antes de que si deja de llover empiecen los apagones. Pero si el presidente siente, este presidente siente que lo puede hacer impunemente, vendrán otros después que lo podrían continuar haciendo y eso no sería nada sano y eventualmente nos traería problemas serios al Ecuador. Podríamos hablar incluso de un precedente que por supuesto ha marcado Estados Unidos con respecto a la política arancelaria, lo estamos viendo ahora en Ecuador, pero más allá, César, ¿qué tan importante es la asociación comercial que tiene Ecuador y Colombia? Entiendo que es muy importante, más allá de, por supuesto, el sistema eléctrico, que ya lo mencionábamos. No es el socio más grande del Ecuador, sí es, sin embargo, un socio importante, el intercambio bilateral, según la Cámara de Industrias y Producción Ecuatoriana, por ejemplo. El ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, llega a 2.800 millones de dólares. Es importante, sin ser el socio más importante del Ecuador, es importante y claro, hay que ir también a lo puntual. Por ejemplo, cuando hay escasez de arroz de un lado de la frontera o del otro, generalmente compartimos, buscamos al país vecino para poder comprar un suministro de emergencia. Cuando hay problemas eléctricos, buscamos la energía del otro país, transportamos nosotros parte del crudo colombiano. Hay insumos médicos y hay una escasez de medicina en el Ecuador, en el sistema público sobre todo. Hay insumos médicos que traemos de Colombia, entonces, incluso si en el gran panorama no es el socio más importante, visto en sectores o en ítems específicos, nuestra relación con Colombia es crítica. Y por eso es preocupante que hayamos llegado a este punto, insisto, incluso si el presidente fácilmente puede levantar estas medidas y escribirle a Gustavo Petro o pedir una reunión, que la pidió Petro primero, pero establecer una fecha, acordar una fecha finalmente para reunirse y que todo esto se acabe. El problema para mí y para muchos es que, claro, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, sin ser los Estados Unidos, estamos empezando a adoptar, digamos, medidas riesgosas que si las repetimos en el tiempo nos van a terminar trayendo problemas inevitablemente. E incluso Estados Unidos, que tiene el peso para tomar estas medidas y aguantarlas, ha reculado. El presidente Trump, por ejemplo, le quitó los aranceles a todos los países para una lista de varios cientos de productos, entre ellos productos de primera necesidad y frutas y alimentos, porque ya en las perchas se notaba la diferencia y los votantes se empezaban a molestar y los midterms ya se acercan en Estados Unidos. Así que ni siquiera el presidente Trump es inmune, menos lo va a hacer el presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos hoy y entender un poco más lo que es esta relación y, por supuesto, esta escalada de tensión. Gracias. Un placer, a las órdenes.
César Febres Cordero, analista internacional, nos acompañó desde Ecuador. Usted también nos puede acompañar a través de nuestro canal en vivo, Globovisión TV en vivo. 11:51 minutos, ya regresamos con más.